Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a estar compartiendo esta cápsula acerca de los trastornos del ánimo y la importancia de evitar estos estados anímicos. Podemos tener la figura de una persona que con base a sus creencias piensa, así como piensa actúa, así como actúa siente. Entonces, esto que voy a compartir, esta información, es una cápsula para que podamos tener recursos para el diseño de acciones, ya que estas habilidades para la vida nos van a ayudar a hacer frente a lo que es el día a día. Algunas estadísticas que nos aporta la OMS. La OMS ha reportado que 1 de cada 4 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental. Esta es una información que podés encontrar en el portal de salud del gobierno argentino, y de estos, 2/3 no reciben ningún tipo de atención. A su vez, quienes la reciben se encuentran mayoritariamente internadas en hospitales o clínicas psiquiátricas. En Argentina, 1 de cada 5 personas va a padecer algún trastorno de salud mental. Entiéndase por trastorno de salud, porque la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino que es un bienestar integral conformado por factores biopsicosociales y económicos. Es decir, una persona que está por ahí atravesando un despido en el trabajo se va a deprimir, va a tomar algunas decisiones con base a esa situación que está pasando, y va a emocionar de una cierta forma y se va a comportar de una determinada manera, posiblemente se angustie. Eso no quiere decir que esta persona esté obligada a estar en ese estado anímico, pero si persiste puede llegar a convertirse en lo que es una patología. Entonces esto es algo alarmante. 1 de cada 4 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno en lo que es la salud. En la página de la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial para que pueda afrontar las tensiones de la vida, pueda trabajar de forma productiva y fructífera y pueda aportar algo a su comunidad. ¿Qué pasa cuando no podés aportar algo a tu comunidad? Cuando no podés trabajar de forma productiva y fructífera, cuando no podés afrontar las tensiones de la vida. Entonces ahí intervienen estados anímicos que van a impactar, nos van a habitar, y si no sabemos cómo manejarlo, si no sabemos cómo hacerle frente, ni tenemos recursos que podemos utilizar para salir adelante, podemos llegar a empeorar nuestro estado. Entonces, la clasificación de los trastornos del estado de ánimo, hoy tenemos que recurrir a la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el CIE-11, cuando define los llamados trastornos del humor, que son trastornos afectivos, en sus epígrafes F30 a F39, y que tendrían siguientes variantes. ¿Qué es el CIE-11? Es el libro de la Organización Mundial de la Salud. La CIE-11 es el acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª edición, correspondiente a la versión en español, y en esta clasificación tendría las siguientes variables: episodio maníaco, hipomanía, que es manía con síntomas o sin síntomas psicóticos sin especificar, o trastorno bipolar, que es hipomaníaco, maníaco con o sin síntomas psicóticos con episodio depresivo breve, moderado o grave, mixto, en remisión, sin especificación, con episodios depresivos, ya sea leve o moderado, grave, sin especificación, como trastorno depresivo recurrente, trastornos afectivos persistentes y otros trastornos del humor. Entonces, en cualquiera de estos casos, depende desde una perspectiva comprensiva que tengamos, debemos saber que podemos hablar de una persona con una depresión susceptible de ser tratada. Por eso debemos estar atentos a aquellos casos de presentación de gran tristeza, sin causa al menos aparente, que duerme demasiado, así como a la incapacidad de sentir placer en un grado importante, así como a una desestructuración de la vida cotidiana con fracasos laborales, como hacía mención anteriormente. La persona puede estar atravesando un duelo, quiebre de relaciones familiares y personales tendientes al deterioro de lo que es su autoestima. Y también debemos prestar atención en nosotros de poder reconocer estos síntomas. Sentirse triste es tan normal como sentirse alegre. Sin embargo, no solemos aceptar la emoción de tristeza tanto como aceptamos la emoción de alegría. Lo cierto es que la tristeza y todas las emociones que contaminan, ya sea para bien o para mal, nuestro día a día, son absolutamente normales. Y lo que es más importante, las emociones son necesarias. Las emociones son el motor, aquello que nos motiva, aquello que nos mueve, que nos predispone a actuar de nuestro comportar, y entonces regulan nuestras motivaciones también.
Por eso, si uno quiere permanecer mentalmente saludable, debe hacer un esfuerzo por reconocer y aceptar tanto las emociones positivas como las negativas. Si no sintiéramos emociones negativas, por ejemplo, nos dirigiríamos hacia nuestra propia ruina, porque necesito saber que esto o aquello me va a poner triste, porque eso hace que busque un camino más adecuado. Recordemos que primitivamente, cuando sentíamos miedo ante lo desconocido, ante el peligro, nos predisponíamos a huir o nos paralizábamos. Entonces hemos evolucionado, hemos llegado hasta aquí porque hemos habitado esas emociones. Entonces necesito el miedo, por ejemplo, para no quemarme con el fuego. Necesito sentirme culpable cuando he transgredido un valor, o de lo contrario iré por ahí dañando a la gente como si fuese un psicópata. Las emociones son importantes, y habitar estas emociones y habitar estos estados anímicos es súper fundamental. Hay algunos puntos que tenemos que considerar en esto de los trastornos del estado de ánimo. Que los estados de ánimo no son simplemente emociones que pasan, son disposiciones fundamentales que influencian en cómo percibimos el mundo y cómo actuamos en él. Es importante que podamos distinguir entre dos aspectos claves. Uno son las emociones y otro son los estados anímicos. Las emociones duran microsegundos, 0,47 microsegundos dura una emoción. Los estados anímicos son más tendientes a cronificarse en el tiempo, y de persistir en estados anímicos que nos cierran posibilidades, que no son funcionales, podemos desarrollar patologías. Las emociones son respuestas inmediatas y transitorias a eventos específicos, como por ejemplo la alegría al recibir buenas noticias o la ira ante una injusticia. Actúan en el momento. En cambio, los estados de ánimo son más duraderos y sutiles y configuran nuestro trasfondo emocional. Ejemplos de estado de ánimo incluyen la esperanza, la resignación, la confianza, la ansiedad. Otra cosa a tener en cuenta, que en el ámbito individual se sugiere que podemos cambiar nuestro estado de ánimo mediante la reflexión y la acción consciente. Por ejemplo, si nos encontramos en un estado de resignación, podemos trabajar para identificar las creencias subyacentes que nos mantienen ahí, y podemos buscar nuevas interpretaciones que nos permitan movernos hacia un estado de esperanza o de posibilidad. Ahora, las sociedades como naciones también atraviesan estados anímicos a nivel sociedad. Claro que sí. A nivel de las sociedades, los estados de ánimo colectivos, que podemos decirle, pueden ser aún más poderosos, más potentes, como una mente colectiva, como un egregor que se crea y se gesta, influencia en la creencia popular. Un estado de ánimo de esperanza y optimismo, por ejemplo, puede impulsar a una sociedad hacia lo que es la innovación, hacia lo que es el progreso, mientras que un estado de ánimo de miedo o de resignación puede llevar a la parálisis y al estancamiento. También, para navegar por los estados de ánimo de una sociedad, es crucial fomentar un liderazgo que entienda y maneje esos estados emocionales. Brevemente estuve conversando acerca de los estados anímicos del ser, del individuo, del ciudadano, y ahora estoy hablando un poquito más acerca de los estados anímicos colectivos. Y mirando hacia el liderazgo, los líderes deben ser capaces de escuchar y comprender las preocupaciones colectivas y luego trabajar para transformar esos estados de ánimo mediante discursos, acciones y políticas que generen confianza y esperanza. En resumen, esta visión nos ofrece una perspectiva poderosa, esta visión de transitar estos estados anímicos, de habitarlos, de navegarlos, esta perspectiva poderosa y práctica sobre cómo los estados de ánimo configuran nuestras vidas y nuestras sociedades es fundamental para que podamos captar la visión. Al aprender a navegar y gestionar estos estados de ánimo, podemos abrir nuevas posibilidades para el crecimiento personal y lo que es el desarrollo colectivo. Un ejemplo de estados anímicos colectivos, ¿no es cierto? Muchas de las sociedades viven en un estado de resentimiento o resignación. El estado de resentimiento es a lo pasado, a lo fáctico, a lo que ya ocurrió, me opongo, lo resisto, sufro. Y también, me resigno, mirando hacia lo futuro, hacia la posibilidad. Ahora, me quedo en estos estados anímicos como sociedad o como individuo, y esto me cierra posibilidades. ¿Cómo puedo hacer? Hacer la transición del resentimiento a la aceptación. Yo acepto que es una simple iluminación de lo que es, un simple entendimiento. Esto es lo que es, y lo acepto, y entonces lo transito y avanzo. Y cuando estoy resignado, no quiero estar acá, entonces ¿qué quiero? Quiero avanzar, me motivo
receptivo, empiezo a buscar maneras, entonces hago la transición, acepto y sigo adelante. Y esto abre las puertas a lo que son las oportunidades. Bien, hasta acá voy a estar compartiendo acerca de los trastornos de los estados anímicos, que tienen que ver con los trastornos de la personalidad, de lo que nos atraviesa, de lo que nos impacta, y de cómo habitando estos estados anímicos y de cómo los transitemos va a depender nuestro estar siendo y nuestra apertura de posibilidades de acción, y así como el logro de resultados.